corazón valiente que no teme a lo que siente. ¿Vas a hacer mi qué? Tu guardaespaldas, tu escolta. No, sí sé de lo que hablas, pero ¿acaso piensas que yo voy a dejar que estés pegado a mí como una estampilla día y noche? ¿Eh? Yo soy un ser libre y no voy a dejar que me persigan. No se trata de perseguirte. Se trata de cuidarte, de protegerte de la gente que te quiere hacer daño, nada más. ¿Y tú trabajas de eso? Sí, estoy entrenado para proteger gente. Sí. Pero yo no soy fácil de cuidar. No te preocupes. Ya he domado fieras como tú. Conocer a esa mujer. Estamos en medio de una cuestión familiar. ¿Quién soy, Juan Marcos? ¿Quiénes son mis padres? Dime por qué me tiene que pasar esto a mí, ¿por qué? Mi amor, por favor. Yo no soy tu amor, ¿ok? Yo no soy tu amor era Emma Arroyo y ella ya no existe. Yo no existo. Emma, por favor. ¡Suéltame! Emma. Pobrecita Emma, ¿verdad? Qué mal se puso. Sí, se puso muy mal. Cuéntame, ¿qué está pasando con eso de la hermana? De eso de la tal Fabiola. Bueno, yo lo escuché todo. Parece que apareció una hermana de mi papá. De la selva. Estaba en la selva. Qué interesante. Ujú. De la selva. A la celda de castigo del castillo. ¿Y ella? ¿Tiene preferencias o qué? Ella me atacó primero. ¡Te lo merecías! No quieres ni a tu madre, no tienes compasión. ¿Cómo vas a lastimar a Nora? Ella merece morir. Es ella la que no me quiere, la que me abandona una y otra vez. ¿Qué clase de madre no quiere a su hija? ¿Ah? ¡La mía! ¡La mía! Lo único que me importa es saber cómo está Nora. Miren, señores, hagan lo que quieran, busquen donde quieran, pero aquí esa niña no está. Y si estuviera mi hijo ya me lo hubiera dicho porque ese niño confía en mí, ¿cierto, papito? Bueno, perdonen que me meta, pero pues... ¿Quién hizo la denuncia? A ver, ¿quién habló? Yo. Camilo. Ah, Camilo. Esto de ser ciego es muy difícil, ni siquiera sé quién está y quién no está. Nico, ¿tienes algo que decir, mi amor? Habla, papito, habla. Diles. Nicolás, no me asustes. Jessica está aquí, pero nadie la secuestró. Ella vino por su propia voluntad. Estoy aquí. Y de esta casa no me voy a ir. Así que Fabiola Ferrara es hermana de Juan Marcos. Eso sí que no me lo esperaba. Pues sí. Fíjate que no me quieren decir mucho. Pero yo soy muy inteligente y me doy cuenta de las cosas. Yo sé. Y mi tía además se acaba de enterar hoy. Eso fue lo que yo escuché. Tu tía Emma. Bueno, pero ¿ella es o no hermana de Juan Marcos? Pues parece que no. Que ella es como una hermana falsa. La verdadera es la otra. Tú sabes, la de la selva. La de la... ¿Qué hace aquí del castillo? Génesis, princesa, ¿puedes subir a tu cuarto? Sí, tío. Gracias. Adiós, Génesis. Adiós, Vine a hablar con Juan Marcos de Nora, pero creo que voy a regresar en otro momento. ¿Sabe qué? Mejor no regrese. No me guardarás rencor, ¿verdad? De ninguna manera. Yo no le guardo rencor. Es simplemente odio y ganas de vengarme de usted. Solo eso. Bueno, estoy acostumbrado a que me odien. ¿Ah, sí? ¿Y será que se va a poder acostumbrar al odio de Miguel Valdés? No. A ese... La verdad me da mucho miedo. ¿Tú eres Fabiola? ¿Sí? ¿Y usted quién es?
Alguien que no debería estar aquí. Buenas noches, del Castillo. Buenas noches. Ese hombre no me gusta nada. A mí tampoco. Esto sí no lo puedo creer. Yo estoy ciego, pero yo entiendo. ¿Por qué no me dijeron nada? Yo solo la quería proteger. Ella no quiere volver a su casa. Hay una denuncia policial y si no regresan, Willy y Samantha pueden estar en problemas. Princesa, si tú quieres, yo te acompaño a hablar con tu papá. ¿Qué me dices? Sí, vamos, yo te acompaño. ¿Sí? Tranquila. Ellos van a arreglar todo. Perfecto, perfecto. ¿Y el ciego que se quede aquí? Willy. ¿Willy? Samantha, Sammy. Ah, ¿me dejaron solo? ¿Me van a dejar solo? Ah, ¿me dejaron solo? No, yo me quedé. ¿Quién habló? Yo, Camilo. A ver, una pregunta. Que yo sepa, ya es de noche y los jardineros no trabajan de noche, ¿o sí? Es que no vengo a trabajar en el jardín. Mira, Willy, es algo entre Samantha y yo. Y es secreto. No te puedo contar nada. Lo siento. ¿Cómo? Es secreto. Vete, Juan Marcos. ¡Vete! Eres un cobarde. ¿Cómo no me dijiste esto antes? Vete. Emma, cálmate, por favor. Estaba esperando el momento oportuno. Tienes que entender. A lo mejor tienes suerte, Juan Marcos, y pues esta hermana te trae menos problemas que yo. Quizás no sea bipolar y no necesite médicos, psiquiatras, medicinas. Quizás no necesite nada. Emma, por favor, no digas eso. Siempre serás mi hermanita. No, suéltame, yo no soy un arroyo, yo ni siquiera sé lo que soy. Emma, no digas eso. Tú sigues siendo la misma. Eso no es cierto. Ya nada es lo mismo, yo... Escúchame, Emma. Las cosas no tienen por qué cambiar. El amor que yo siento por ti no lo va a cambiar nada ni nadie. Estás equivocado. Todo acaba de cambiar porque tu hermana no soy yo. Es Fabiola. ¿Sabes? En esta casa hay mucha gente y a mí la gente no me gusta, me da un poco de miedo, así que creo que fue un error haber venido hasta aquí. ¿Por qué no le das una oportunidad a esa gente, como tú le dices? Porque esa gente es tu familia. Dales un chance, No. ¿quieres? Yo ya tuve una familia. Sí, pero no te puedes ir de aquí sin antes hablar con Juan Marcos, por favor. Él ya tiene sus problemas. ¿No viste la cara que tenía el pobre? Además estuve pensando y tenerte a ti pegado como una estampilla, eso no va conmigo. ¿Tú eres Fabiola? Sí, ¿y ustedes quiénes son? Yo soy Génesis, la hija de Juan Marcos Arroyo. Y yo soy Violeta, la hija de Ángela. ¿Qué es? No, ¿era novio? No, era esposa. Bueno. ¡Ay, ya no sé! Es algo de mi papá. Bueno, yo luego te explico con detalle todo este asunto familiar que es un poco complicado. Sí. Oye, pensé que ibas a tener el cabello, tú sabes, lleno de hojas y hierbas y tierra y... como vienes de la selva. No le han contado que también tienen a un hermanito. Somos 3. Que también es mi hermanito. Bueno, si tenía alguna duda en particular, creo que ya lo decidí. Mejor me voy a ir. No. Mira, es de noche. ¿No estás cansada? Porque yo sí. ¿Por qué no nos quedamos a dormir aquí y mañana platicamos con más calma, ¿vale? Buenas noticias, Verdugo. Ya sé dónde está Fabiola Ferrara y efectivamente fue Miguel Valdés quien la trajo. Aquí, en Los Ángeles, en casa de Juan Marcos Arroyo. Y vaya sorpresa, es su hermana. ¿Qué quieres hacer con ella?
¿Cómo te sientes? Me duelen más las heridas del alma. Ay, Ángela, quizás mi hija, Fernanda, tenga razón y yo no debo abandonarla. No la vas a abandonar. Pero tienes todo el derecho de estar libre, Nora. Estuviste 25 años aquí. Afuera está Willy, está tu nieto. Te mereces esa felicidad. ¿Y Fernanda, mi hija? Ella provocó su propia desgracia. Y tiene que pagar. Tiene que pagar, Nora. Todos van a pagar. Por traidores. Por inútiles. Cada uno de los que me hicieron daño. No van a poder con Fernanda del Castillo. Van a pagar con sangre. Willy, de verdad espero que no estés enojado porque no te puedo contar, pero sencillamente Samantha y yo tenemos un secreto y un secreto es un secreto. ¿Ah, sí? Ok. Ok. Si no me quieres contar, no me cuentes. Pero el ciego, claro, el ciego no tiene derecho a saber nada. Ay, Willy, por favor, hombre. No digas eso. ¿Quién llegó? Ah, mira. Hola. Hola. Hoy no hay tiempo de trabajar ya. ¿No? No. Bueno, está bien. Entonces me voy para mi casa. ¿Nos vemos mañana? ¿Qué se traen? Está como loco. Explícale. No, mejor no le cuentes nada. No, venga, venga. ¿Cómo loco? ¿Cómo loco? Ya, ¡Loco! ya, mi amor. Es mejor que no sepas nada. Siéntate y te cuento cómo me fue. Pero ¿cómo que mejor no sepa nada? Mi amor, ese hombre en la comisaría, el papá de Jessica, estaba como loco. Esteban lo pudo convencer. Y Nicolás se fue esta noche a dormir con él. Ah, Esteban. Esteban, claro. Esteban ahora te está resolviendo todo lo que yo no puedo resolver. ¿Sabes qué, Sammy? ¿Sabes qué? ¡Mírame! ¿Sabes qué? Me voy de esta casa y me largo de tu vida. Solo quería decirte que Fabiola todavía no está muy convencida de quererse quedar en esta casa, ¿eh? No podemos dejarla ir si está en peligro, como dices. No, sí lo está. Pero todavía no me he querido contar por qué. Por favor, Miguel, ocúpate de ella. Por eso te pedí que fueras su guardaespaldas. Ven a vivir aquí. Ayúdame con esto, por favor. Va a venir el juicio de Fernanda. Estoy preocupado por Emma. Tranquilo. Todo va a salir bien. Solo espero que las personas que están buscando a Fabiola no se enteren que está aquí. Porque si no, todos vamos a estar en peligro. ¡Tan! Aquí vas a dormir. ¿Te gusta? Lo podemos decorar juntas. Claro, más adelante. ¿Sí? ¿Y tú me vas a ayudar? Sí. Tengo muy buen gusto, lo heredé de mi mamá. Era muy bonita, pero ya se murió. Mi papá también se murió. Bueno, qué familia más rara. ¿Y este televisor? ¿Es para mí sola? Sí, todo lo que está en el cuarto, las sillas, las lámparas, todo es tuyo. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Y este se llama control. Con esto lo prendo. HD gratis de por vida. Dish Latino me conviene. ¡Wow! ¡Qué bien se ve! Sí. Es porque tenemos el servicio de HD. ¿De qué? HD. ¿Y qué es eso? Es lo que permite que la imagen se vea mejor y que se vea más real. Ah, ya entendí, sí. ¡Wow! Oye, déjamela un rato solita. A lo mejor está muy cansada y quiere dormir. Bueno. Pero aún así, te quiero hacer preguntas de la selva. Bueno,
Es verde y muy grande. Ningún misterio, pero mejor vayan. Sí, sí. Los padres de Pablo vienen a traer algo. Los recibo y entro, ¿sí? Me voy a quedar en el cuarto que está aquí al lado. Cualquier cosa que necesites, no dudes en llamarme. De todas maneras, aquí vas a estar muy bien, muy segura. No. Ellos están en todos lados, Miguel. Hola, Fabiola. ¡No! ¡No, no! ¿Y quiénes son ellos? Los malos. No te preocupes. Aquí te vamos a proteger de cualquiera que te quiera hacer daño. Pero tienes que dejarte cuidar. Duerme conmigo.